Bueno, respetadas estudiantes, yo me presento, mi nombre es Jenny Carolina Borges Barbosa, soy contador público, soy especialista en docencia universitaria, magíster en educación, trabajo en Unia Agustiniana desde el año 2021 para el programa de negocios internacionales, tanto en sus materias presenciales como virtuales. En este espacio las voy a acompañar, los voy a acompañar a ustedes y a los demás compañeros en esta asignatura que se llama Financiamiento Internacional. Les voy a hablar un poco de la actividad que hay que hacer. Entonces, quería compartirles acá un poco de pantalla, pero me está sacando un error. Entonces, para no estar saliendo, entrando en la videollamada, voy a hablar un poquito más. Sin embargo, cuando vean el video, porque como yo grabo la pantalla, van a ver que estoy dentro de como tal, dentro de la plataforma como tal. Entonces, realmente lo que busca esta asignatura de financiamiento internacional es que ustedes se contextualicen un poco del tema de, como su palabra lo dice, el financiamiento de las empresas desde el ámbito pues de lo que es planificar como tal todo un sistema de financiación y bueno, si es a nivel internacional, cuál es ese contexto que se debe tener en cuenta para este proceso. Em, en la medida en que una empresa necesite ampliarse, necesita apalancarse, necesite crecer, va a tener dentro de su opción el tema de financiamiento, que es un término que se utiliza para evaluar los recursos financieros que debe tener una empresa para cubrir sus necesidades y proyectos. Cuando una empresa es solvente, quiere decir que eh, prácticamente todos sus ingresos son en efectivo, no necesita tanto recurrir a la financiación. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un tipo de clientes que, por ejemplo, nos pagan nuestras facturas a los 30 días, a los 60 días, entonces podemos decir que los recursos líquidos los estamos viendo pues ya de manera fraccionada, una parte al comienzo, otra en la mitad y así sucesivamente. Cuando las empresas tienen este tipo de manejo, pues es cuando recurrir a un financiamiento, digamos, que salva como tal el hecho de que nuestro cliente tenga como un permiso, como un espacio para extender el pago de las obligaciones que tenga pues con la empresa. Por eso las empresas se obligan pues a financiarse. A veces también pasa que hay empresas que aun cuando tengan recursos líquidos, no se arriesgan, por ejemplo, de gastar todo y, por decir algo, lo que hacen es trabajar sus recursos, pero adquieren también un tema de endeudamiento de pronto donde se tenga que cubrir con un crédito un poco más amplio, más grande, y pues es cuando recurren también a al financiamiento. El financiamiento, digamos que tiene una característica y es que debe ser tratar de que sea lo mejor manejado, por decirlo así. Hay empresas que por lo menos dicen, bueno, nosotros tenemos dinero, pero vamos a endeudarnos vamos a sacar un crédito por solo este valor, o vamos a sacar un crédito grande, pero vamos a hacer un pago en efectivo, un pago de las cuotas durante un tiempo y luego vamos a girar de nuestros recursos y cancelamos la obligación. Entonces, también va a depender mucho de las políticas que tenga la empresa para hablar de financiamiento, ¿sí? No podemos decir que todas las empresas en el mundo tienen un mismo nivel de financiamiento o aplican una misma política. Eso va a depender mucho de las necesidades y de la actividad que realice la empresa. Entonces, eso va a incidir digamos, en la manera en que la empresa se proyecte. ¿Dónde vamos a encontrar también esto en las políticas NIF que tenga la empresa para el tema de créditos? Estamos hablando de que puede existir financiación a corto plazo, financiación a largo plazo, inclusive eso lo determina la gerencia financiera, de eso se ocupa la gerencia financiera, de mirar qué tanto se puede poner en riesgo los recursos, si se puede pagar todo de una vez, o 50-50, o 70-30, 60-40. Sí, va a depender mucho de lo que la empresa necesite.
Acá nuestra actividad número uno, hablándolo ya en términos de cómo se llama la actividad, esta primera actividad tiene vencimiento, dice que apertura el 10 de abril, o sea, empezando semana, y tiene un cierre el 23 de abril. ¿Qué es lo que nos pide acá? ¿O cuál es el tipo de actividad que tenemos? Un diagrama de financiamiento. Entonces los contextualiza lo que les acabo de decir de la parte de financiación. Toda empresa debe tener un plan de financiamiento que se utiliza para evaluar los recursos financieros con los que cuenta la empresa para cubrir sus necesidades y proyectos. ¿Cuál es la metodología? Entonces, dice que basados en el diagrama de financiamiento visto en la unidad uno, entonces en la unidad uno van a poder encontrar cómo es un diagrama de financiamiento, entonces hay que leer esta parte. Dice, complete los elementos ejemplo de una organización que usted seleccione, basados en sus estados financieros. En esta parte nos piden que investiguemos unos estados financieros de la empresa que queramos. ¿Cuál es digamos, el tip aquí para ubicar ese estado financiero? Ubiquen un estado financiero que tenga, que ustedes puedan visualizar el pasivo corriente y el pasivo no corriente, o sea que el pasivo a corto plazo y a largo plazo, y que pueda y que tenga obligaciones financieras dentro de su contexto, ¿sí? Eso es importante pues porque con eso ustedes pues van a poder hacer un poco más de análisis sobre esto. Dice, cree el mapa o diagrama de financiamiento de los elementos de la organización. Para yo poder hablar de un plan de financiamiento, tengo que conocer la empresa, tengo que saber a qué se dedica, qué recursos tiene, cuál es su nivel de activos disponibles, cuál es su nivel de activos no disponibles o por decir algo así, no corrientes, como por ejemplo en la propiedad, planta y equipo, etcétera. ¿Sí? Entonces, con eso van a ir revisando. O sea, en esta primera partecita es como de diagnóstico. Vamos a ir conociendo una empresa, donde vamos a ver la parte de financiación de la empresa. Ustedes la van a ver en el pasivo y en el patrimonio. ¿Por qué hablo del pasivo y del patrimonio? Del pasivo, las obligaciones financieras con entidades financieras y del patrimonio, porque ustedes inclusive saben que hay empresas que, por ejemplo, para poderse mantener o para poder realizar determinada actividad, entonces incorporan un nuevo socio. Este nuevo socio le inyecta capital a la empresa y con eso pues ya tenemos digamos que un nuevo financiamiento. Cuando hablemos de financiamiento, no solamente hablamos de pasivo, también de patrimonio. Una persona que entra a la organización, inyecte capital, pues tenemos un pasivo con esa empresa y también es una forma de financiamiento, porque la persona al irse va a decir, bueno, yo puse estos recursos, yo presté, devuélvanme estos recursos. Entonces también se puede catalogar como un financiamiento. Y tercero, dice, documente los datos en un archivo Excel con un informe técnico financiero. Entonces la idea es que ustedes muestren de la empresa, por ejemplo, dónde está el pasivo, cuánto representa, con cifras, ustedes puedan verlo ahí, puedan detallarlo, puedan saber si la empresa tiene financiación o no, etcétera, ¿sí? Entonces eso esta actividad pues va a durar 3 horas más 2 de análisis, entonces pues la idea es que la hagan, pero pues traten de documentar lo que más puedan ese estado financiero y digamos que en esto es muy importante los informes, los números, como que digamos que otra forma que se puede revisar un estado financiero para mirar el tema de financiación es con los indicadores financieros. Si logran encontrar alguno, lo documentan en el Excel y ya, digamos, esta correspondería a la primera entrega. Entonces, eso es. Mm, voy aquí, estaba en la actividad uno. Cuando ustedes vean la grabación, em, pues van a poder volver otra vez van a ver que yo estaba acá pues en la plataforma, por decirlo así. Bueno, hay un recurso que se llama contextualización del recurso financiero internacional. Eh, debemos leer ese documento, que es lo que nos dice acá, y está el diagrama de las etapas de financiamiento. Entonces, hay darle la lectura a ese diagrama, por decirlo así. En este diagrama, o para contextualizarlos un poco más, nos habla del costo de la deuda, lo que les está hablando de los indicadores de gestión financiera, fuentes de financiación,
coeficiente de endeudamiento y pues el tema de insolvencia, que es cuando ya la persona definitivamente no tiene cómo solventarse. Entonces, la idea de este diagrama es que ustedes puedan ver la empresa y poder determinar esos indicadores. Lo pueden hacer a través de una gráfica, pueden inclusive cuando estén haciendo la actividad, investigar estados financieros de la empresa tal, indicadores de financiación. Pueden investigar cosas así y pueden también relacionar. Aquí nos habla que el nivel de acceso a la financiación se determinará a través de la composición de las fuentes de financiación que conforman el balance general, es decir, la ponderación estimada de los pasivos corrientes de largo plazo y de recursos patrimoniales, que era lo que yo les venía contando. Elementos que en la disciplina financiera constituyen la estructura financiera y el capital de la empresa. Nos muestran acá en esta unidad los indicadores de endeudamiento, los cuales, por ejemplo, son pasivo total dividido entre activo total, endeudamiento a corto plazo, que es total pasivo corriente, dividido entre pasivo total, endeudamiento financiero es del activo, entonces dice obligaciones financieras sobre el activo total. Bueno, ahí sacan toda una fórmula, es activo menos obligaciones financieras divididas entre activo total. Endeudamiento financiero, digamos que aquí siguen una serie de fórmulas. La idea es que ustedes vean esa unidad y con eso puedan realizar su actividad. También se puede hablar de los elementos de financiamiento internacional, que se revisan los indicadores, las fuentes de financiación y los accesos de la financiación. A nivel internacional, por ejemplo, hay empresas que el Fondo Monetario Internacional las fondea y les ayuda, les inyecta, les hace préstamos, pero ustedes saben que cuando a nivel internacional, como por ejemplo se hable del Fondo Monetario, pues simplemente a veces el intercambio es que esta entidad tiene poder sobre la organización. Entonces, a veces necesitamos cambiar de pronto ganar financiación, así perdamos un poquito de poder, pero realmente lo que busca la empresa es poderse fondear y poder cumplir con unos objetivos que se haya establecido. También nos muestra la unidad, una matriz de fuentes de financiación y se habla de fuentes internas o utilidades retenidas. ¿Qué significa esto? Bancos, instituciones no financieras. Sí, las formas en que la empresa puede comenzar a buscar recursos. ¿Sí? Entonces, de pronto tiene utilidades retenidas, se va para una entidad financiera y le dice présteme este dinero, pero se arriesga a que de pronto le presten, pero las tasas son muy altas. También, por otro lado, existen las instituciones no financieras. Ustedes saben que hay personas que tienen dinero y simplemente lo contactan a uno, contactan a la empresa y le dicen, mire, le podemos prestar esto, pero nosotros no somos una entidad financiera. Entonces, se crea una nueva línea de crédito, pero ustedes saben que en este tema, cuando no hay una entidad financiera, pues también va un tema de confianza, que sea una persona seria, no, por decirlo así, no me vaya a hacer como un gota a gota, por decir, con el tema de la financiación y termine pues yo más ahorcado o la empresa termine ahorcada en el término de cumplimiento. Pues la otra forma de fuente de financiación son la contribución de los dueños o emisión de nuevas acciones. Cuando las empresas emiten nuevas acciones, lo hacen para que lleguen nuevas personas y al adquirirlas, pues esto es una forma en que también se puede financiar la empresa. Créditos, avances del proveedor o cliente. Entonces ahí en esas cuentas también se puede hablar de financiación cuando hablamos de un tema de anticipos, cuando se hacen avances al proveedor o los clientes también, cuando los clientes también nos hacen avances en ese espacio, es decir, nos entregan por anticipado también recursos, entonces son también fuentes de financiación. Y otros, por ejemplo, cuando se habla de financiación con instrumentos como por ejemplo el factoring o entidades de apoyo, por ejemplo, dice que impulsa casi, entonces el factoring que tiene que ver mucho con la compra de cartera y todas esas cosas son las formas en que también las empresas se financian. Entonces, acá está ese documento, explican cada uno el costo de la deuda, qué es eso de insolvencia, qué es la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas al no tener medios líquidos, qué es eso del costo de la deuda, coeficiente de endeudamiento. La idea es como que podamos leer eso y ubicar un estado financiero donde nos muestren estos indicadores
tener estos indicadores en Excel con unas gráficas y ya, con eso digamos que pueden completar su actividad. No sé si tengan alguna pregunta sobre este proceso. Profe, o sea, aquí en el diagrama son numeritos. Sí, la idea es que se consigan un estado financiero donde detallen mucho el análisis vertical y horizontal, pero nos vamos a centrar en el pasivo y patrimonio. ¿Listo? Ok. Profe, señora. eso consulta. El tema de la empresa que uno elija puede ser de talla que grande o pequeña. Pueden escoger Porque la a veces empresa que ustedes quieran. Okay. ¿Listo? Lo que pasa es que en términos de... Y otra consulta, el tema de diseñar el documento, pues uno lo diseña, ¿cierto? El tema del Excel y eso, el informe técnico como tal. Sí. Sí, señora. Digamos que lo que está pidiendo la tía es que coloque el diagrama y el diagrama es de financiación o cómo se financia esta empresa. O sea, es como consultar un informe financiero de una empresa, que logren consultarlo y les detalle esas fuentes de financiación y todo eso lo lleven al Excel con unos gráficos y todo y ya representen esa teoría que está ahí en el diagrama de financiamiento internacional y la puedan llevar a la aplicación de un ejercicio de una empresa que ustedes escojan, la que ustedes quieren o la que encuentren pues también de manera completa, porque a veces no, a nivel financiero, digamos que hay que mirar mucho lo que son los informes financieros que se pueden detallar, por ejemplo, de las super sociedades, así, y que detallen esa parte, eso les ayudaría mucho, ya con eso se completaría la actividad. ¿Listo? Sí, señora, entendido. Bueno, de todas maneras, cualquier duda, yo acá les voy a dejar mi número de celular por el chat de la videoconferencia. Cualquier cosa me escriben, si tienen alguna duda, en este grupo no son muchas personas, entonces pues me pueden escribir cualquier duda que tengan. Realmente no les quito más espacio, solamente quería hacer esa aclaración y cualquier cosa quedo pendiente de ustedes, cualquier necesidad que tengan o ayuda sobre la actividad. Bueno, entonces que tengan una excelente noche y espero pues que puedan cumplir con su actividad. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.